Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias a los que estaban esperando desde hace rato a que llegara Hernán para presentar Asfalto. Yo soy Víctor Morales, del Programa Nacional Salas de Lectura del Fondo de Cultura Económica, y estoy aquí para presentarles esta hermosa novela gráfica que es parte de los libros que publica el Fondo de Cultura Económica, escrita nada más y nada menos por Hernán Gallo, que es un autor joven, como verán. Creado en los 90s, bueno, nacido en los 80s, 90s, criado por la televisión, como muchos de nosotros, amante de la cultura pop, según un pequeño solitario, ahorita nos contarás eso, que le gustaba leer cómics a escondidas debajo de las sábanas y con alguna lamparita. Hernán, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por esperarme. Y bueno, cuéntanos, Hernán, sobre Asfalto. ¿Qué te inspiró a inscribirlo? O más o menos, si nos puedes ir diciendo de qué trata tu novela gráfica. Claro que sí. Asfalto es mi primer libro en formato cómic, mi primer libro en general. Yo soy ilustrador de profesión, pero me dedico mucho al tema de la gráfica, a la ilustración. Se podría decir que más que nada soy un ilustrador, y pues es un salto hacia un poquito la narrativa que tomé hace pues ya unos ayeres. Este libro lo empecé en el 2019 y fue ganador del concurso de narrativa gráfica joven que lanza Tierra Adentro junto con el Fondo de Cultura Económica y el Gobierno de Querétaro, en el cual pues afortunadamente resulté ganador en el año 2020, y pues actualmente pues estoy en este momento presentándolo. Lo que me inspiró a hacerlo pues es básicamente eso, como querer dar un poquito el salto de la imagen estática al cómic y la narrativa, que es algo que siempre como que me llamó mucho la atención, y ya había hecho como algunas cositas de cómic, pero pues este es mi primer libro. Perfecto. En Asfalto podemos encontrar a dos personajes, un gato, que se llama Gato, que es un personaje peculiar porque la novela gráfica empieza con Gato escapándose de su casa por la ventana, cosa que muchos gatos hacen. Algunos tienen 2 familias, o algunos tienen hasta 3, y a algunos solo les gusta irse a vagar por la vida, ¿no? Pero Gato de Asfalto no se está yendo como que lo hiciera cada noche. Es como la primera vez que lo va a hacer y se está escapando porque se siente como solo, ¿no? Se siente abrumado. Y se encuentra con una chica que se llama Mía, que es una rebelde, que al encontrarse con Gato deciden emprender una aventura. De alguna forma estás tomando a Gato como creo que, bueno, yo me sentí identificado, creo que muchos nos podemos sentir identificados, como un personaje que siente que no tiene como un apoyo en su casa, pero realmente nunca nos cuentas qué es lo que le está haciendo tomar esta decisión, solo lo toma y se sale y se va. ¿Qué fue lo que te llevó a tener o sea, no contarnos qué le pasa a Gato, solo decirnos qué pasa después? Que una vez que se sale de su casa, tener la aventura y decir, sí, vámonos, ya, nada más aquí. Sí, justo con el personaje de Gato, que se podría considerar un coprotagonista junto con Mía. El primer capítulo se trata justo de Gato escapando de su casa, y pues esto no fue como tan planeado, pero resultó un personaje bastante misterioso en ciertos sentidos. Ni siquiera tiene como un nombre tal cual, es un gato simplemente. Supongo que lo que yo estaba buscando al escribir este personaje era un poco como buscar más que el historial de su familia o de dónde viene, sino más bien como algo más abstracto, como un sentimiento, como tú dices, como de querer huir de casa. Pues, al final de cuentas es un gato, y supongo que está un poco en su naturaleza como el querer explorar en algún momento. Y pues lo mantuve como en un tono bastante como abstracto, si se quiere decir así,
y donde pues realmente desarrollé la parte más, digamos, del personaje y de desarrollo, pues fue con el otro, con el, digamos, su protagonista, que es Mia, su contraste, digamos. Entonces, de alguna forma, pues sí los llevé un poquito al extremo en ese sentido, como si exploré mucho el personaje de Mia, a Gato casi no, pero sin embargo sí traté de que tuviera como una especie de crecimiento durante la novela, que pues yo creo que era parte como de lo que estaba buscando, que todos siguiéramos como al gato en la lectura del libro y que lo conociéramos ahí y ahora, sin tener como algo previo, que pues creo que se puede imaginar un poquito, y como tú bien lo dices, como de que tiene algún problema en casa o que no se siente, se siente un poco fuera de lugar, pero pues más allá de eso no exploré más allá. Está padre porque de alguna forma Gato se convierte como en un soporte emocional de Mia, ¿no? Que es la protagonista, y creo que muchas veces a muchos nos pasa eso, que tú tendrás tus problemas y todo, pero tienes a un amigo, a un familiar, a un primo que tiene un problema más fuerte que el tuyo y se te olvidan tus problemas, ¿no? Por ayudar a la otra persona. Creo que de repente así pasa con Gato, que ya no está pensando, ya ni se acuerda de por qué se fue de su casa, ya está como muy preocupado por lo que le está pasando a Mia. Mia, por otro lado, es un personaje como rebelde, ¿no? Está cruzando por un luto que no termina de superar, y justo a pesar de que sí llegó a un lugar en el que hay como apoyo, ella no lo siente porque no se dice, ¿no? Y justo eso la hace que se sienta abandonada, separada, lejana a su familia, ¿no? Bueno, a su tía, que es el personaje que sale en la novela gráfica. También algo que pasa muy seguido, ¿no? La falta de comunicación. Es básicamente el cómo superar un luto y la comunicación con la familia, un tema central en tu novela. Sí, claro, sí, es algo que se fue desarrollando conforme iba escribiendo la novela, porque pues antes de dibujar las páginas y toda esta parte más gráfica, pues tuve que ponerme a escribir el guión y esto, eso fue como que hubo momentos, de hecho lo empecé dibujando el primer capítulo, que es gato, como les decía, el gato huyendo de su casa, pero lo demás pues fue como entre escritura y dibujo, y la parte de Mia, de la parte que mencionas, de sus relaciones familiares y de cómo está pasando por algo, porque es algo que vamos descubriendo durante la novela y los capítulos que va pasando, es por qué Mia se comporta un poco de la forma en que se comporta, porque pues está pasando como por en algún momento como difícil de su vida, por así decirlo, aunque pues esto pues es junto con justo la etapa que les está tocando vivir, que los dos protagonistas son adolescentes. Entonces es una etapa en la vida donde pues puedes sentirte un poquito abrumado, un poquito perdido, un poquito sin saber realmente hacia dónde quieres ir, y justamente pues eso es parte como de la exploración que quería hacer, como una especie de remembranza de mi propia juventud, digamos, de mi propia adolescencia, y pues justo en Mia sí le puse al final en la escritura ese peso como más de relaciones familiares, que pues si bien no quería como clavarme tanto en eso y que fuera como algo pesado o exageradamente dramático, sí quería que tocara ciertos puntos de las relaciones que llevamos con nuestra familia, como tú dices, un poquito de luto, un poquito de ir superando como obstáculos, y pues justo pues por eso estos dos personajes como que se juntan, como que se apoyan, como que se dan un poquito de ánimos entre ellos, siento. Qué chido. Y aclarando nomás, es muy graciosa, no porque se estén abordando como esos temas, justamente son dos adolescentes que emprenden un viaje a carretera a una playa, entonces pues van pasando como varias cosas que no esperan estos personajes y que van haciendo, las formas en las que las van solucionando son muy chistosas,
pues sí, como si fueran dos, como la película esta, bueno, me recordó un poco de la película esta de Por la Libre, ¿no? Que justo son dos vatos a carretera yéndose a una playa, ¿no? Bueno, no es la misma temática, pero sí es un road trip, ¿no? Al final del día. ¿Por qué Asfalto? El nombre lo puse casi ya al final de mi proceso. Ya creo que, si no mal recuerdo, son 10 capítulos. Es que iba a poner uno, pero sí. Bueno, ya iba como por el 9º. No tenía título la obra. Eso es raro en mí porque generalmente antes de empezar algo como que generalmente necesito que tenga nombre como ya para darle forma y eso me gusta mucho que las cosas tengan nombre, pero en esta ocasión me costó trabajo y no, es que no sabía cómo ponerle, como que no quería como un nombre ñoño así como Las Fantásticas Aventuras de Gato y así, o sea, porque no sabía realmente el público objetivo que iba a tener el libro. Entonces quería un nombre como más contundente, como una sola palabra, que pues no te dijera como mucho, pero al mismo tiempo pues yo sentí que la palabra asfalto se conectaba con la historia, porque es como la intención de dos personajes de huir un poquito de la ciudad. Entonces, y al pues viajar mucho de la historia en carretera, pues para mí como que tuvo sentido lo de asfalto. Me gustó como la palabra, como asfalto. Padre. En la novela, bueno, hay una parte en la que, bueno, no una, hay varias partes en las que se hace referencia a la música o a grupos musicales. Me imagino que eso pues va también con tus gustos musicales. Sí, claro, totalmente. Es una obra que tiene como mucho de esta cuestión de nostálgica un poco, de mi experiencia, que siento que muchas personas como que pues se pueden relacionar con eso. Y gran parte de eso pues está conectado directamente con la música, porque pues en mi proceso creativo pues suelo escuchar mucho la música, me gusta mucho la música, creo que como a todos o casi todos, pero en mi caso pues sí era como justo como estar escuchando discos completos mientras dibujaba y esto, entonces pues quería que tuviera mucho esa vibra que al final pues luce un poquito como de excusa para pues es que cuando escribes un libro y no es tan largo, de hecho, creo que es como de una lectura rápida, pues no te da tanto tiempo como para hacer desarrollo del personaje y que se conozcan y que sientas como que hay una verdadera amistad entre los personajes que se conocen dentro del mismo libro. Entonces, pues la música fue como ese aceitito que usé como para, tienen en común la música. Entonces pueden hablar de eso, pueden disfrutar como juntos ese aspecto. Entonces por eso como que para mí fue importante que tuviera esta vibra como rockerona, ahí chistosona. Y que se ve reflejado como en todo el estilo, ¿no? de los dibujos. Sí tiene como toda una vibra rockerona, toda la novela gráfica, los personajes, la música que escuchan, incluso los vehículos que utilizan, ¿no? Están padres. Pues, ¿cuál fue tu proceso para decidirte a mandarlo al Premio Nacional de Autores Jóvenes? Yo en ese momento, pues ya me había picado como la espinita de hacer cómic. Estamos hablando del 2019, un mundo pre-pandémico, y yo trabajaba en un periódico. Pues básicamente era godín, y tenía como mucho tiempo en mi computadora, como que terminaba mi chamba y pues me quedaba ahí en mi cubículo y pues decidí aprovechar como un poco ese tiempo en empezar a hacer páginas, y logré hacer lo que pues se convirtió después en los primeros como 3 capítulos, que hasta ese punto pues no tenía la intención realmente, o no sabía que iba a pasar esto del premio, o que se iba a convertir en un libro. Yo en ese momento pensaba editarlo yo mismo, o sea, imprimirlo yo y así como en forma de fanzine y venderlo por mi cuenta, o
o no sabía si lo iba a hacer como en un PDF y ponerlo en internet, pero después me avisaron una amiga que también está en el mundillo del cómic, me dijo, oye, está saliendo un concurso, yo sé que tú tienes ahí unas páginas, en ese momento podían recibir como cierta cantidad de páginas para poder concursar, y pues lo metí, si no me equivoco, a finales del 2019, y ya el fallo del concurso pues fueron como unos meses después, y ya fue cuando pues tuve que realizar todo el libro, darle más forma y todo esto, trabajarlo más. Chévere. ¿Y qué se sintió tú de pasar de lector de cómics en la infancia a tener tu propio cómic en las manos? Es raro, o sea, pues muy chido, pues sí, muy chido decir que ya te dedicas a esto, aunque pues no ganas mucho dinero, pero pues ya puedes decir, bueno, ya hice un libro, que es algo que pues es, no cualquiera que tiene como el sueño de dedicarse a esto, pues lo logra. Sí es difícil, pero sí, la verdad es que pues me sentí muy emocionado cuando me avisaron que había ganado el concurso, y pensándolo como en retrospectiva, como el Hernán de 20 años, de 16 años, pues sí es como cumplir un sueño de alguna forma, porque si bien ya para ese entonces sí tenía la idea de dibujar cómics y eso, pero la esperanza que tenías en ese momento pues era que alguien de Marvel viniera a México en una Comic Con y que viera tu portafolio, y que o sea, era como súper improbable que pasara, que sí hay gente que lo ha logrado, mexicanos muy talentosos trabajando en el gabacho, pero a mí me tocó así, como que ese era el sueño, ¿no? Y ahora ver que pues realmente sí existe una industria aquí en México que, aunque sea emergente y chiquita, pero pues de que sí se están haciendo cosas, no solo yo, sino otras personas haciendo cómic nacional, hablando de temas, pues sí, de aquí, o sea, no totalmente que ese sea lo importante que sea en México, pero pues sí son narrativas hechas aquí. Entonces, pues eso pues me emociona mucho. Claro, y que los contextos importan, ¿no? Porque sí, es más fácil que nos identifiquemos con un personaje mexicano o latinoamericano que con un personaje de otra nacionalidad. Obviamente la ficción está hecha para que nos identifiquemos con todo, pero por eso nos gusta tanto el manga y el anime. Pero sí, sí hay una industria creciente de la novela gráfica. Actualmente hay mucha novela gráfica independiente en México, y bueno, concursos como estos que está sacando el Fondo de Cultura para poder publicar autores mexicanos ya dentro de una editorial, ¿no? Porque, pues sí, no es lo mismo decir, ya publiqué mi cómic con la editorial tal, que está bien chido y es un gran esfuerzo de parte de las editoriales independientes, pero también cambia, creo, decir, publiqué con el fondo, ¿no? Es así, es pues una institución. Sí, claro, sí, pues yo siento que estoy viviendo un momento como muy feliz de mi vida por tener la oportunidad de estar aquí, de que el fondo me pueda conectar con escuelas, porque he estado haciendo, estoy un poco en gira de presentaciones y eso. Ha sido un poco un shock porque no estoy acostumbrado a hablar en público o hacer este ejercicio de presentaciones, pero pues ha sido muy, muy bonito, y sé que pues en gran medida pues sí es un privilegio tener como una institución tan importante detrás, y también pues se siente muy chido que se estén fijando en este tipo de narrativas y medios como es el cómic, que muchas veces, si bien creo que todos hemos leído un cómic al menos en la vida, o sabemos cómo es, siempre ha sido como ese género que nunca lo logra, como que nunca pasa más allá de ser algo como que existe el velo de que es algo para niños, o algo tonto, o que solo es como para el chistecín, o el cartón político, ¿no? También mucha gente como que lo junta con eso, pero pues realmente siento que es un buen momento actualmente, porque pues hay varios autores, muchos ya publicados en el fondo a través de este concurso, me parece que ya van por el 6º, y que son narrativas y trabajos muy, muy chidos.
y eso pues está muy bien. También qué chévere que te estén llevando a las escuelas, porque justo está padre acercarles como estos trabajos mexicanos a los niños y que no nos quedemos nada más con los cómics de otros países, ¿no? Los más conocidos. Hay mucho cómic mexicano, hay mucho cómic mexicano para niños también, mucho cómic mexicano que no es para niños, pero sí hay una pequeña industria creciendo y sí hay ahorita un apoyo de ciertas editoriales ya grandes, ¿no? Pues cuéntanos cuáles son tus influencias, hablando de cómics, cómics, mangas, anime, vi que era como que te gustaba mucho. Creo que a mucha gente del 87, Sí. como a mucha gente de tu generación, del 87-92, somos muy otakus. Sí, crecimos con cómics, como bien dice la sinopsis del libro de Julio. Fuimos criados por la televisión, ¿no? Nuestros papás nos dejaban en la casa y órale, prendían la tele y a ver Dragon Ball, ¿no? Todo el día. Y sí creo que eso cambió nuestra percepción de ciertas cosas. Es una creencia particular, igual, ¿no? Pero sí, ¿cuáles fueron tus influencias para escribir Asfalto y en general para lo que viene? Sí, pues que estoy muy de acuerdo con lo que dices. La verdad es que creo que para bien y para mal, pues sí, fuimos una generación que consumió mucha televisión. Pero yo creo que es como todo, ¿no? O sea, es cómo lo tomes y si tomas lo bueno y desechas un poco lo malo. Y en nuestro caso, pues sí, consumimos un montón de narrativas de todo tipo, pues principalmente gringas, pero también nos tocó como una oleada extraña de muchos productos japoneses que pues como que coincidió ahí, como que me imagino, no me sé bien la historia, pero pues me imagino que Canal 5 y Canal 7 como que las adquirían como más baratas o no sé, pero tenían como mucho catálogo de anime, como ya que actualmente pues ya son súper clásicos, ¿no? Como Dragon Ball, también me gustaba mucho Sailor Moon, en fin, Los Caballeros del Zodiaco, pues todo eso, si bien actualmente ya les perdí un poquito el hilo, sí les tengo como mucho cariño como a esos productos y creo que pues sí se quedaron en cierta medida dentro de mi programación, no sé, como querer como contar mis propias historias, ¿no? Mis propias aventuras, ficciones y escribir acerca de eso. Pero pues inspiraciones así, pues yo diría como en general de esa época, lo que nos tocó en la televisión, y ya un poquito más adelante, ya pues siendo un poquito más consciente de lo que consumía y eso, pues ya era como cuestión de buscar como cómics que a mí me gustaran o me llamaran la atención. Sí tuve mi etapa como más de Alan Moore y como este tipo de novelas gráficas pues ya más avanzadas y eso. Pero pues también tuve una temporada donde me clavé mucho con el manga y eso, entonces también descubrí como muchos autores que actualmente pues sí son de mis favoritos. Ay, qué chévere. Sí, pues es que al final de cuentas la cultura nos inspira, ¿no? Y a artistas y demás, ¿no? O sea, pues los músicos escuchan música y los que hacen cine, pues seguramente vieron miles de películas y eso los inspiró a querer hacer cine, ¿no? Los actores. Pues sí, nos inspiramos de tantas cosas y justo eso nos tocó crecer con una oleada de anime, de caricaturas de superhéroes, ¿no? Todas las de los 90, Spider-Man, Batman, los Cuatro Fantásticos, que actualmente son famosos por las películas, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos tocó ver sus caricaturas hace muchos años, estaban chidas. Y de ahí a leer los cómics y además. Al final de Asfalto, Mía y Gato terminan su viaje, de Mía descubriendo que mucho de lo que ella creía que estaba pasando, solo estaba pasando en su cabeza, ¿no? O sea, solo había como una falta de comunicación con su tía, y tanto su tía como el que aparentemente es su mejor amigo llegan al lugar donde está ella y Gato, hablan con ella, y actualmente se habla mucho de redes de apoyo y de que cuando nos sintamos mal, platiquemos con alguien, vayamos a terapia, que nos acerquemos a esas personas que nos quieren, y creo que de alguna forma eso pasa en el final de Asfalto, que después de muchas risas y diversión,
pues tienen que confrontar como la realidad y se dan cuenta que la realidad no era tan fuerte como lo estaban viendo. Precisamente tenías como una idea de hablar de esto, de redes de apoyo, de apoyarte en tu familia, o surgió. No realmente, o sea, no, desde el principio tengo que ser sincero, no tenía como algo claro ni siquiera sabía cómo iba a terminar exactamente la historia. Sí tenía como mis escritos y sabía más o menos como qué quería que pasara en general, pero todo este tema emocional se desarrolló como progresivamente, como que me fui dando cuenta de que, tal vez este tema está interesante de explorar un poco más, o sea, como que había partes que, pues, no sé, como que mi instinto me decía, no, como que esto está más interesante, que esto está más de flojera, ¿no? Entonces, al final, pues, espero haber tomado las decisiones correctas, pero sí tuvo mucho, como que se inclinó mucho hacia el lado de procurar pues como los lazos familiares, o sea, no que me ponga desde un punto de vista así de, yo les voy a decir cómo está, no pretendo ser como un gurú espiritual ni nada así, pero pues los personajes al final sí se dan cuenta mucho de que muchos de sus problemas adolescentes realmente no son tan grandes, o si lo son, simplemente es cuestión de afrontarlos y de hablar con la persona en cuestión, que en este caso pues es una tía que hace las veces como de mamá sustituta de Mía, ¿no? Entonces ahí hay una falta de comunicación en los personajes, como que hay unas rencillas ahí del pasado, que pues conforme se va desarrollando la historia, pues se van dando cuenta que en realidad tal vez su punto de vista no es como absoluto, ¿no? Como que más bien a veces la vida es un poquito más compleja que simplemente lo que crees, ¿no? Entonces, pues sí, al final tuvo mucho de eso. Yo creo que también pues la pandemia aportó a que tuviera como esta cuestión como de tocar un poquito el tema que espero que no sea como pesado, porque en serio traté mucho de que tuviera un tono de humor, como que sí tuviera, como que las situaciones no fueran pesadas, que tuviera ahí como el chistecillo, el gag y esto, pero sí quería que tocara como un poco el tema de la soledad, el tema de no sentirte parte, el tema de la amistad, en fin, pues. Sí se ve. Y creo que está justo padre abordar estos temas desde el humor. Muchas veces hace falta, ¿no?, que nos demos cuenta que nos podemos reír de cosas que posiblemente o sea, así somos los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos reímos de las desgracias, ¿no? Dicen que el tiempo es lo que hace maravillas, ¿no? Una desgracia más tiempo. Igual la comedia, ¿no? Exactamente. Entonces sí, justo es como una novela muy, muy divertida, pero que sí te deja esa huellita en el corazón, ¿no? Cuando terminas. Pues no sé cuánto tiempo tenemos, pero no sé si alguien guste hacer alguna pregunta para Asfalto. Digo, para Hernán, perdón. Claro, sí, como yo lo veo y como a mí me tocó, siento que me tocó un poquito como ser el alumno o como tener cambio se me fue la estafeta, porque sí me tocó, conocí a un autor que para mí es como de los mejores que ha tenido México, pero pues actualmente como casi nadie lo ubica, pero se llama José Quintero. Él tenía un personaje que se llamaba Buba. O sea, para mí fue como una gran inspiración. Hablando de inspiraciones, siempre se me olvida mencionar al maestro José Quintero, que lo conocí en un taller, y él
pues siendo una persona, digamos, de una generación mayor a mí, pues yo siento que a ellos les tocó como un cierto crecimiento dentro de la gráfica y la narrativa nacional, que como que no terminó por cohesionar del todo, como que tenían una escuela muy buena, porque tenían este taller que se llamaba Taller del Perro, y tenían una propuesta muy, muy chida, que siento que tenía mucho también como de la parte de la caricatura mexicana, como que ellos bebían directamente de esa fuente, pero pues al final siento que es difícil explicarlo, como que no sé por qué siempre nos ha detenido como público mexicano a realmente consumir del todo el cómic, como que siento que últimamente sí nos afectó mucho ser invadidos por el cómic gringo, y las narrativas gringas, que pues sí son muy atractivas, y con todo esto que estamos pasando del éxito de las películas de superhéroes y todo este boom, siento que se sobresaturó un poco el tema del cómic, y de nuevo como que se le quitó otra vez foco a los autores que intentamos como vivir de esto, pero pues siento que tarde o temprano pues sí tendría que llegar a algún lado de toda esta tsunami de gráfica mexicana que tenemos desde hace más de 100 años, o sea, porque aquí la caricatura ha sido un tema muy, muy importante, ha sido parte esencial de la gráfica mexicana. Pero pues es difícil como que afianzar a una generación así, tal cual, así de personajes realmente entrañables, ¿no? Ha sido difícil, pero bueno, pues estamos en la lucha, ojalá se logre. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Hernán? ¿No? ¿Alguien? Me deportaron de Brooklyn, mira, está mi corre. En esta empresa trabajé 10 años, me deportaron, ¿sí? Pero de corazón, mira, ahorita voy a Texutlán, Puebla, y no tengo ni un peso, más que eso que me dio, ¿sí? Ahorita Mira, vamos para que está. de corazón, mira, de corazón, un peso que me regales, ahorita tengo que irme hasta Sultán, Puebla, está bien lejos. Lo que trae. Mira, Puebla, mira, me voy a Sultán, Puebla. Pero déjanos continuar, ¿no? Porque estamos Sí, no, sí, por favor. Mucha suerte, Dios es señor. amor. Sí. Gracias. Mire, si me apoya, voy a Sultán, Puebla. Bueno, retomando, No pasa nada. ¿alguien más tiene alguna pregunta para Hernán? ¿Por allá? Por allá creo que tienen. ¿Ya? No vi quién. Ahí, es que está atrás de. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gustavo. Buenas tardes. Ahorita que veo la portada de Asfalto, no sé si a ustedes les tocó ver un cómic, como una historieta, que esa palabra ya no sirve, historieta, caricatura, todo eso. No sé si también se basó en la caricatura de Simón Simonazo, Trino, uno que, bueno, por ahí tengo el libro, sobre la familia Burrón. La familia Burrón, los super sabios. Me acuerdo, porque iba yo a la secundaria, cuando en aquellos tiempos se empezó, inclusive de ahí se hicieron los emojis de Simón Simonazo, pero ya según su mente de cada quien, ¿no? Como lo interpreta. Entonces yo digo que al ver eso, la portada, pues me recuerda, cuando iba yo a la secundaria y pues adelante, ¿no?
pues sí está joven todavía, ya uno, pues, pero queda en la memoria lo que a veces decía, no, ¿qué estás leyendo mi libro? No, pues el libro que cuento, me acuerdo que estaba en esta palabra, pues ya no sé. Sí, ya a mí me tocó leer ciertas historietas mexicanas. He de confesar que no las tengo tan presentes las historias, pero sí recuerdo mucho que mi mamá las leía. De hecho, mi mamá trabajaba en la empresa que las imprimía, los editaba. Pero realmente dentro de digamos, de la gráfica, del estilo de dibujo, yo creo que sí hay algo de eso. O sea, sí hay un poquito de inspiración de ciertos autores mexicanos. Sobre todo, pues, Trino me gusta mucho. Me llama mucho la atención, por ejemplo, en la familia Purrón me gusta mucho cómo lograban como estos personajes como sencillos, como, digamos, no quiero usar la palabra simple, pero como la abstracción de los personajes me gusta mucho. Sí diría que sí hay un poco de eso en mi inspiración para el dibujo, que no es tanto, porque siempre digo que me gusta el cartoon gringo o el manga o esto, pero realmente en mi dibujo no hay tanto de eso. Sí hay más como algo, pues, o sea, es que hice como un mix de varias cosas, pero sí, en el ADN de eso sí hay gráfica mexicana clásica, por supuesto. Y a mí me gusta siempre hablar preguntarle a los creadores gráficos sobre su técnica. ¿Qué técnica empleas para tus dibujos y cómo evolucionó con todas estas opciones digitales? Este cómic en específico, ¿con qué y cómo lo dibujaste? Al principio lo quería hacer a tinta. Lo quería hacer como un autor clásico, así de a papel y tinta y tinta china y con las plumillas y todo. Las primeras páginas las hice así, porque pues me gusta mucho la idea de trabajar con materiales, pero por los tiempos y por la naturaleza del trabajo, que ya cuando hablas de hacer algo que tiene más de 60 páginas, a veces pues por los tiempos sí optas más por usar la computadora, que es este caso. Muchos de los bocetos de las páginas sí están hechas a mano, están hechas con tinta y papel, pero ya trasladado al dibujo final del libro. Les muestro un poquito de cómo están las páginas. Muchas gracias. Si quieres aquí. Pues todo lo diseño lo diseño en papel, pero ya para los trazos finales y eso usé Photoshop. Ya es digital, y lo del color también ya lo puse de manera digital. Y ya la compilación del trabajo, uso un programa de edición que se llama InDesign, el cual me ayudaron porque no lo manejo tan bien, pero bueno, ese fue más o menos mi proceso creativo. La verdad es que de ahora en adelante sí me gustaría sacar un libro totalmente a tinta y papel, como que es mi sueño. Perfecto. Y ya para ir cerrando, mi queridísimo Hernán Gallo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales en caso de que te quieran buscar para saber cuando publiques tu próxima novela gráfica, o para incluso adquirir Asfalto, que bueno, ahorita yo les digo? Sí, me pueden encontrar en Instagram como hernán.gallo, como formando una carita. Pero creo que si ponen Hernán Gallo, suelo aparecer como en los primeros resultados. Tengo ahí como una carita dibujada, y ahí pueden ver un poquito de mi trabajo, sobre todo de mi trabajo pues, de ilustrador, porque como comiquero, pues este es mi trabajo más largo. Sí tengo algunos cómics, pero son cortitos, pero principalmente si quieren ver como mi trabajo más como de ilustrador, en Instagram me pueden encontrar. Perfecto, pues muchas gracias, Hernán, por haber venido aquí.
Gracias, muchas gracias a ustedes. A la Secretaría del Libro de Mesa. Y para todos los que están aquí presentes, si quieren llevarse la novela gráfica de Hernán firmada, la pueden encontrar de este lado. Tenemos una mesa para que les firme la novela y se la lleven autografiada, ¿verdad? Se tomen la foto y todo, porque pues ahorita aquí lo vemos, quién sabe mañana ya sea toda una estrella, ¿verdad? Y digan, ay, yo lo conocí ahí en la Feria del Libro de Mesa. Bien amable. Se la pueden llevar por solo 150 pesos para que pasen, va a estar aquí en la mesita y ahí va a estar Hernán firmando un ratito más. ¿Algo más que nos quieras decir ya para cerrar, Hernán? No, pues nada, generalmente cierro diciendo que consuman trabajo mexicano, consuman narrativas mexicanas, pero pues eso ya lo mencionamos. Pero bueno, muchas gracias por venir y estar aquí. Gracias, que tengan bonita tarde. Y luego, Muchas gracias.